pareciendo, básicamente. Pero es que, o sea, antes del 2002, pues no, o sea, no encuentro los datos que es los que no están inscritos al IMSS, o sea, como los que no recibieron el tratamiento. Claro, no, Es solamente que me estoy confundiendo ahí como, o o sea, sea, qué graficar antes del 2002, porque supone que esa es la ventana que tienes que ver, ¿no? no. ¿O no? O sea, también podrías ver esa ventana, pero como los datos no están disponibles, entonces no. Ujú, O ujú. sea, el problema es que no todos los municipios son tratados en el mismo momento, ¿estamos de acuerdo? Sí, Entonces, crea simplemente una base, digamos, este es el año, voy a llamarlo el cero, y este es el año, que para diferentes municipios va a ser diferente, año en que empiezan a formar parte del Seguro Popular para el municipio, ¿sí? Entonces, si un municipio empieza en 2015, ese va a ser 2015. Si otro empieza en 2016, ese va a ser 2016. Y así, ¿estamos de acuerdo o no? sí. Y entonces, ya, y quiero que me muestres un año antes cómo están esos municipios. Y 2 años antes y 3 años antes, y así. Es como renormalizar la gráfica, es lo que habíamos hablado alguna vez. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, más o menos. O es que viene un manual en los datos, pero Ajá. está como que muy simplificado y como que no me queda claro Está bien. qué variable es cuál, entonces, no sé, estoy confundido. A ver, o sea, para que vean lo difícil que es replicar cuando las cosas no están bien comentadas. Yo me moré un resto tratando de replicar este paper. O sea, lo traté de hacer, originalmente lo quería hacer como un ejemplo dentro de la clase y me demoré muchísimo. Pero bueno, entonces el caso es que, a ver, ahora aquí la base de ellos. O sea, ustedes pueden apoyarse mucho en lo que ellos escriben ahí, ¿no? Entonces, ellos tienen, por un lado, o sea, esto está escrito en Stata, pero tienen un código que genera las tablas del paper, que es el código master, si no estoy mal en realidad. El que hace figuras, pues genera las figuras, pero el que más importa es el master. Obviamente, esto es un lenguaje de programación diferente y lo que sea, pero o sea, las lógicas de programación son iguales entre sí. O sea, ustedes pueden ahí ver un poco lo que ellos están haciendo, que es como juntar las bases de los diferentes, digamos, las diferentes bases que ellos tienen, y tienen unos comentarios cortos, pero tienen comentarios de lo que hacen. Eh, y, y pues, digamos, después generan las regresiones. Incluso está, o sea, el comando de la regresión que utilizan. Entonces, pues, si ustedes quieren replicar la misma regresión, pues casi que es correr la misma regresión, pero en R, ¿no? Pues sí, están haciéndolo en R. Ahora, ¿qué bases tienen ellos? Pues ahí yo se las digo como por encima. Las bases igual le falta un poco bastante la nomenclatura, pero básicamente tiene los beneficiarios del Seguro Popular, que es una que se llama como BNF SP 2002 a 2009. Y eso tiene como el número de personas y el número de familias afiliadas en cada municipio en cada momento del tiempo al Seguro Popular. Entonces esa es la base que tienen que usar para determinar si Seguro Popular ya llegó al municipio o no. O sea, es como la base que se usa para determinar el tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ajá. Hay una que es la de afiliados, que es la de afiliados al IMSS, si no estoy mal. Y pues también tienen las de lista y otras cosas, pero bueno, eso es lo importante. Está una que tiene características del municipio, que son como características invariables. Tiene población y pobreza, que es lo mismo, pero tiene población y pobreza solamente. Eh, Tiene unas de la NOI, pero las que más importan, digamos, ya para la variable Y son las de empleados, que básicamente le dice a uno cuántos empleados hay en o sea, en cada municipio, en cada momento del tiempo, por tamaño de firma y demás. Tiene una de employers que la verdad creo que ni se usa. Y la de la nueve creo que tampoco se usa. Pero básicamente eso es. Las variables no están muy bien marcadas. O sea, eso es un hecho de la vida. Y les hago una advertencia y es que el paper tiene un error. Entonces, creo que la pregunta 5 cuando dice replique los resultados de la tabla 2 encuentra algo raro, es porque hay algo raro. O sea, es porque la regresión que usan ellos está mal. Entonces, pues busquen a ver qué es lo que ven de raro.
Ok. Va, gracias, profe. Dale. Prof, yo tengo un comentario del taller, más bien una solicitud que una pregunta. La fecha de entrega que aparece en el taller es este viernes. ¿Habrá manera de aplazarlo una semana más? O sea, por mí no hay problema, pero ya casi les voy a mandar el taller de preparación para el examen. Sí, sí, está perfecto, pero es que no sé, yo no he tenido tiempo de avanzar con esto. Por mí no hay problema. Ok, gracias, prof. Las fechas de entrega siempre son sugerencias, excepto las de los exámenes, porque toca salir de eso. Bueno, Prof, yo tengo un comentario. sí. Cuando estaba haciendo la regresión me di cuenta de que si yo cambiaba algunas cosas, como ahorita estaba comentando, salía a veces positiva la relación del tratamiento, o sea que el hecho de que hubiera seguro popular en algunos estados hacía que el número de employees aumentara y si yo ponía o quitaba algunas variables, pasaba lo opuesto. Ujú. ¿Cómo? O sea, la pregunta es como un poco más, pues no sé cómo decirlo, como filosófica, porque me di cuenta que al final cada uno aproxima como lo que podría querer y poner alguna relación, y no sé, por ejemplo, el paper no pone al final qué utilizan, y entonces se queda como ambigua, no sé si me estoy dando a entender. Completamente te estoy dando a entender, no te preocupes. O sea, esto es lo que se llama p-hacking. ¿Se acuerdan que yo les habíamos hablado un poco de eso con una caricatura de los jelly beans verdes? Sí, Bueno, pues básicamente, tú si los datos los torturas lo suficiente, van a decir lo que tú quieras decir. Eso no quiere decir que es lo que esté pasando en la vida real. Entonces, o sea, parte de la idea de que vean, precisamente, si uno ve la regresión que está en el paper, o sea, pues, si usted salió en el paper, o sea, se ve una regresión como digamos la que yo puse en clase, como sin mucha cosa, hay como efectos fijos de municipio, efectos fijos de año y el tratamiento, ¿sí o no? sí, Y hoy no, y mira lo que está en el código de Stata y es como, oh Dios, que son todos esos controles. Y se empieza a cambiar un poco los controles, lo que dices tú, empieza a cambiar la significancia y el efecto del tratamiento y de pronto tendencia paralela ya no se cumple, si no hace completamente. study. Y bueno, o sea, mejor dicho, esto es, la pregunta que tú tienes filosófica es completamente la adecuada. Yo no tengo la respuesta a eso. O sea, es una cuestión, yo tampoco estoy diciendo que ellos han hecho las cosas mal ni nada por el estilo en particular, pero digamos, uno tiene que tener ética o sea, pensar, torturé los datos hasta que respondieran lo que yo quería que respondieran, o realmente como que los datos agregados tienen algo ahí y yo solamente lo estoy mostrando de una manera, digamos, más elegante y formal. Y pues eso es una cosa que yo espero que ustedes sean de los que, si los datos no tienen algo, no lo hagan, pero pues yo no puedo evitar que ustedes se vuelvan eventualmente personas que torturen los datos para que digan lo que ustedes quieran decir. O sea, porque al final de nosotros depende, por ejemplo, formular y toda esta parte de quitar, poner, etcétera, de ¿De acuerdo? los regresores. Entonces, como que, bueno, lo que yo entendí es que tenemos que hacerlo como casi casi sin ver y ponerlo perfecto y luego ver qué sale, ¿no? O sea, eso es lo Exacto. éticamente Esa correcto. es, esa es, esa es un poco la idea. Y lo que, digamos, se ha abogado mucho en últimos años en la ciencia es a escribir algo que se llama pre-análisis plan. Entonces, básicamente es, antes de abrir los datos, de tener tu base de datos, tú básicamente dices exactamente qué hacer y cada vez que escribes el código de R. Y una vez tienes los datos, pues simplemente llegas y lees la base de datos y corres el código y imprimes la tabla que dijiste que ibas a correr desde un principio. Un Sí, poco para evitar, sin pues, ver. es tú, como ver si yo le meto, no sé, tendencias ¿será que funciona? Tendencias cuadradas, creo que la especificación del paper tiene tendencias cúbicas. Sí, completamente. De hecho, ajá, esa era una que me hacía ruido. Sí, o sea, eso es parte, y cabe notar, no es el problema que yo me refiero en la tabla en el punto 5 de la tarea. Hay un problema que simplemente es lo que ellos están corriendo, no es lo que deberían porque simplemente está mal. O sea, no tiene que ver con que ellos decidieron hacer algo o no, es algo que está fundamentalmente mal. Ah, sí, o sea, estamos hablando de otra cosa. Ok, sí. Otra cosa, pero la pregunta que tú haces está, o sea, completamente o sea, es la adecuada. Y por eso es que en las 6 yo les digo un poco como hagan la regresión básica.
en la pregunta 6 del examen, Sí. del taller. Es como, estamos de acuerdo, esa regresión no tiene nada más. Tiene efectos fijos de municipio, efectos fijos de tiempo. Y, Hazla de nuevo y... Ajá, sí. y pues vean qué les da esa. Y esa creo que les va a dar bastante diferente de la que aparece en el paper. Y pues un poco es como que quiero que me digan que, ok. O sea, ahí está la parte, esa es la pregunta 7 que es la pregunta 7 es lo que tú te estás refiriendo. Es como que controlarías, que no, que hubieras hecho diferente. Es una pregunta honesta. Sí, ok, sí, le puse ahí como lo que pensaba. Ok, gracias, profe. Prof, una pregunta más. Sí. O sea, en este sentido, no sé qué tanto se haga. Yo me he topado con varios papers que tienen, me imagino que de fondo problemas así, que nada más te dicen, hicimos esta regresión y usamos estos controles, pero, o nada más controlando pero no te dicen exactamente cómo. O sea, lo Exacto. más ético es publicar exactamente los controles, ¿no? O sea, la regresión de verdad que estás corriendo y qué son exactamente esos controles, ¿no? Claro, eso es lo más ético digamos, y lo ideal, que es algo que nos hacía antes, esto digamos es como relativamente nuevo, es además publicar tu código. Y por eso es que yo también les insisto un poco en esto, como en las tareas de mándenme el código, la base, y de tal manera que yo lo que debería hacer es hacer clic y me debería escupir otra vez la tabla que ustedes les dio, para que así yo pueda ver ustedes qué regresión corrieron, como Sí. exactamente qué regresión corrieron, ¿no? Pues Profe, ¿y por qué antes no querían como compartir el código? O sea, eso que, no sé. o sea, no, yo no sé si antes la gente no quería, pero no era una práctica, o sea, no sé, algo era como tal vez algo que no era como la norma social. O sea, sí pasa que mucha gente no quiere compartir sus bases de datos. A veces porque la gente cree que, no sé, como, o pues de pronto a alguien le costó mucho trabajo conseguir una base de datos, o sea, bien sea porque pagó por una encuesta o porque no, le tocó ir a pararse enfrente de la puerta del, no sé, subsecretario de Hacienda hasta que le dieran la base de datos, no estoy seguro. Entonces como que dicen, oye, yo gasté un poco de tiempo, como, ¿por qué te voy a dar la base de datos a ti si tú no has hecho nada? ¿No? Como por eso. Eso pues creo que es una cuestión debatible, pero eso creo que es lo que siente mucha gente. Ok, Yo, ok. yo, no- yo, por cierto, voto porque los datos sean abiertos siempre y, no, digamos, no soy de esa corriente, pero creo que es lo que siente alguna gente. Ahora, lo de los códigos es una cosa que ha cambiado completamente en los últimos 10 años. O sea, desde que la ciencia también económica se volvió una ciencia mucho más empírica y, digamos, con más códigos y cosas, digamos, hubo un tiempo en que la gente no sabía qué hacer, pero ya hoy día es la norma. Es como si tú publicas un artículo académico, tienes que publicar los datos y el código. Al menos de que no puedas publicar el código porque, no sé, los datos sobre todo porque, no sé, son datos de alguien más, Sí, digamos, como lo del INEGI. Sí, lo sí, del... son datos del INEGI, del laboratorio de microdatos y pues no puedes. Ya, ok, Sí, sí, pues, ni modo, pero te tienen que dar al menos el código, de manera que si tú consigues permiso para ir al laboratorio del INEGI, podría replicar el código de ellos. Es como un poco la lógica, claro, ok. ¿sí? Eh, bueno, todas son preguntas completamente adecuadas para mejorar la ciencia. Entonces, muy bien. Entonces, la clase pasada acabamos con diferencias y diferencias y entonces hoy, digamos hoy, el jueves, probablemente vamos a ver variables instrumentales, que es como la segunda técnica para tratar de recuperar causalidad de lo que se conocen como datos observacionales, o sea, que básicamente no vienen de un experimento. Entonces, arranquemos con la idea básica. Eh, Solamente como para que sepan para qué se utiliza variables instrumentales, básicamente cuando hay sesgo de selección porque hay como una variable omitida, cuando hay error de medición, cuando hay lo que se conoce como sesgo de simultaneidad, básicamente X afecta a Y, Y afecta a X, cuando hay casualidad inversa, y también en experimentos, cuando yo ofrezco el tratamiento, pero la gente decide, digamos, no me hace caso y de pronto uno de los controles se escaparon y lograron ser tratados o algunos de los tratados dijeron muchas gracias, no quiero el tratamiento, y entonces se vuelven como controles. Entonces también se usa para eso. Entonces, empecemos con el ejemplo básico, y es el ejemplo básico porque, bueno, uno es de economía y dos fue literalmente cómo se eh, descubrieron, digamos, las variables instrumentales. Entonces, básicamente, el gran problema es que durante muchos años la gente, para identificar curvas de demanda y de oferta, literalmente hace como una regresión de precios en cantidades y cantidades en precios. Y un poco pensando, bueno, lo que me dé esto va a ser la pendiente de la curva de demanda o la curva de oferta. Ahora, eso está súper mal. ¿Por qué está mal? Acá tengo como un dibujo. A ver si estamos de acuerdo. Economía uno o lo que sea. Uno tiene curva de demanda, curva de oferta y hay un equilibrio. Acá. Y uno lo que observa en los datos es este equilibrio, ¿o no?
¿Estamos de acuerdo? Y entonces, digamos, si yo observo estos datos de acá, digamos que yo llegué y conseguí para cualquier producto la cantidad vendida y el precio al que se vende, y obtengo esto de acá, cada uno de esos puntos, ¿qué representa? Un equilibrio diferente. Exactamente. Que puede suceder simplemente porque, no sé, la curva de demanda tuvo un choque, entonces, digamos, se movió para acá, y entonces ese punto de acá, no sé, correspondería a uno de los que está abajo, digamos, que podría ser este de acá, ¿no? Y si ahora es la curva de oferta la que tiene un choque, entonces digamos que se mueve para allá, entonces hay un nuevo equilibrio, y ese pues corresponde a otro punto de los que observamos acá, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, cada uno de los puntos de equilibrio, pues yo si hago una regresión de esto, pues como son los puntos de equilibrio, no me va a dar ni la oferta ni la demanda, ¿o no? Perdón, me da la curva ni de oferta ni de demanda, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Listo. profe. Entonces, lo que uno necesita es, para poder identificar la curva de oferta y demanda, digamos, si hagamos el dibujo acá, si yo quiero la curva de oferta, que es esta, yo lo que necesito es algo que mueva la demanda y no la oferta. Porque si yo logro encontrar algo que mueva la demanda, digamos que la demanda se mueve en este rango, los datos que yo voy a obtener van a ser datos que sigan la curva de oferta, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y viceversa. Si yo quiero obtener la curva de oferta, entonces necesito, que diga lo contrario. Si quiero la curva de demanda, entonces necesito algo que mueva la curva de oferta para que los equilibrios resultantes como que sigan la curva de demanda. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, hagámoslo acá en un dibujito. Yo tengo la curva de oferta, tengo la curva de demanda, y si yo ahora muevo la curva de demanda, no, que diga. Si ahora muevo la curva de oferta, ya muevo la misma que antes. Si ahora muevo la curva de oferta, pues digamos los equilibrios resultantes de haber movido esa curva de oferta va a ser algo que siga la curva de demanda. ¿Listo? Entonces, ese algo que mueve una curva, pero no la otra, se conoce como instrumento. Y ahí viene el nombre variables instrumentales. Y lo que vamos a tratar de hacer es formalizar un poco esta intuición de algo que mueva una de las cosas, pero no la otra, para poder, digamos, encontrar lo que a nosotros nos interesa, que es la relación causal en la oferta, por ejemplo, entre el precio y la demanda, o viceversa, en la curva de demanda, si queremos encontrar la relación causal entre precio y oferta, entre precio y demanda y cantidad. ¿Tiene sentido eso? Sí, profe. Listo. Muy bien, ese es el dibujo que yo hice ahí. Entonces, por la primera parte de la clase vamos a asumir que los efectos de tratamiento son constantes, porque es un poco más sencillo hacer todas las cosas. Entonces esto lo que quiere decir es que todos los individuos pues tienen el mismo efecto, ¿sí o no? Y por ende, el efecto promedio en los tratados es el mismo que el efecto promedio del tratamiento y el efecto promedio en los no tratados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Listo? Entonces vamos a asumir que el efecto es igual para todo el mundo por ahora. Y entonces, vamos a usar el ejemplo que se utiliza siempre para enseñar variables instrumentales y que también hemos hablado bastante en clase, que es como el modelo de tratar de ver cuáles son los retornos a la educación. Entonces, supongamos que, pues nada, tenemos Y, que es el salario, ¿no? O el logaritmo del salario, eso no importa mucho. Tenemos S, que son los años de educación. Y el problema, siempre para hacer esta regresión, es que hay una variable no observable, que se llama A, que es la habilidad, que está correlacionada con S. Entonces, digamos, si yo hago una regresión de Y igual a alfa más delta S más épsilon, este épsilon de acá tiene una covarianza positiva, o pues creemos, tiene una covarianza diferente de cero. ¿Por qué? Porque este épsilon en la vida real es la habilidad más un error ahí sí como ruido blanco. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces, obviamente no podemos recurrir a la regresión de S contra Y porque eso va a estar sesgado. Eso ya, pues, ustedes lo han demostrado. Ahorita igual vamos a hacer el álgebra que muestra eso. Entonces, supongamos por un momento, y esta va a ser la variable instrumental, que encontramos una variable Z
que está correlacionada con S, o sea, con los números, con los años de educación, pero está no correlacionada con la habilidad y con el ruido blanco. O sea, básicamente no está correlacionada, es otra manera de decirlo, con epsilon. Entonces es una variable que está correlacionada con los años de educación, pero no con epsilon. Esto lo que quiere decir en palabras, y ahorita lo vamos a ver, esto lo vamos a repetir varias veces. Lo que quiere decir en palabras es básicamente Z, obviamente está correlacionada con los años de educación, eso está muy bien, y por ende Z también está correlacionada o afecta el salario o no. Porque si Z afecta los años de educación y los años de educación afectan el salario, pues entonces Z también va a afectar el salario. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Pero como Z no está correlacionada con epsilon, que epsilon, recuerden, es básicamente todo lo demás, aparte de la educación, que afecta el salario, como Z no está correlacionado con eso, lo que quiere decir en palabras esto es, el único efecto que tiene Z en los salarios se da a través de la educación. ¿Puedo repetir el último, prof? Sí. Entonces, Z está correlacionado con los años de educación y los años de educación afectan el salario, o sea que por ende Z afecta el salario. Ahora, aparte de eso, nos dicen Z está no correlacionado, o sea, no tiene nada que ver, es independiente, como lo quieran decir, con epsilon. O pues con la habilidad y más este ruido blanco. Y recuerden que epsilon, si ustedes miran la ecuación de arriba, está acá, epsilon es básicamente todo lo que afecta el salario que no es la educación. Porque es como, tenemos algo que afecta a la educación, que es ese, y epsilon es todo lo demás. Entonces, cuando nos dicen que Z no está correlacionado con ese todo lo demás, otra manera de decir eso es Z afecta a los salarios y la única manera, o sea, el único canal por el cual afecta a los salarios es a través de los años de educación. O sea, Z no puede tener como un efecto diferente o un canal diferente que afecte los salarios que no sea los años de educación. Ok. ¿Sí? ¿Sí? Profe, una duda, o sea, un ejemplo de Z podría ser algo que pertenece a las escuelas, o sea, porque de ahí estaría relacionado los años de educación. Pues depende. O sea, encontrar Z siempre es bien difícil. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero, por ejemplo, o sea, si tú crees que la escuela ayuda a que tú tengas más años de educación, pero que por qué tú terminaste en esa escuela no tiene nada que ver con los salarios con los salarios, entonces sería, digamos, sería un instrumento que cumple con esa condición. O sea, que está correlacionado con ese, pero no con epsilon. Pero digamos, lo más probable es que tú estés en una escuela, o sea, en la escuela que te han metido tus papás, bien sea de la universidad o la de antes, tiene que ver con el nivel de ingreso de tus papás, el nivel de educación de tus papás, en qué zona geográfica están tus papás, etcétera, 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 ¿o no? Y esas cosas afectan el salario, ¿o no? Ok, profe. Entonces, pero, entonces eso no sería, no serviría como instrumento. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Súper. Entonces, ahora veamos cómo podemos usar este instrumento, que ahorita después vamos a hablar un poco de cómo buscar instrumentos, pero veamos cómo podemos usar este instrumento para encontrar eh, un estimador que sea insesgado. ¿Listo? O sea, un estimador de beta que sea insesgado. Entonces voy a arrancar simplemente con la covarianza entre Y, que es nuestra variable que nos interesa, y el instrumento, o sea, Z. Los instrumentos, por cierto, siempre en todos los libros se llaman Z, por alguna razón, entonces vamos a seguir con esa notación. Entonces, vamos a ver cuál es la covarianza entre Y y Z, ¿listo? Es nuestro único interés por ahora. Entonces, yo sé que Y, dado que yo sé cuál es el proceso que genera los datos, es alfa más delta S más gamma A más esta B rara. ¿Listo? Que se llama eta. ¿Estamos de acuerdo o no con esta igualdad, todo el mundo? Sí, prof. Sí. Sí. Entonces, si todos estamos de acuerdo con eso, ya simplemente cuestión de hacer un poquito como el álgebra. Entonces, yo la covarianza es como un operador lineal, ¿no? Entonces, esa covarianza de esa suma puede ser la covarianza de alfa con z más la covarianza de delta S con z más la covarianza de gamma A con z más la covarianza de eta con z, ¿o no?
¿Estamos de acuerdo? Que creo que es lo que tengo acá. Ah, no, no es lo que tengo acá. ¿Por qué no lo hice así? Tal vez porque debo tener alguna razón buena. A ver. Ya ni yo logro entender por qué hice esta álgebra así. Ah, bueno, sí, es un operador lineal. Entonces acá lo hice. Hice un poco de pasos. Estos pasos no son muy importantes, pero básicamente nosotros sabemos que la covarianza es un operador lineal, entonces esto es igual a la covarianza de alfa con z más la covarianza de delta S con z más la covarianza de gamma A con z más la covarianza de eta con z. ¿Estamos de acuerdo o no? Y entonces vamos a ver cada uno de estos objetos cuánto es. ¿Cuánto es la covarianza de alfa con z? 0. Cero porque alfa es una constante. ¿Sí? Sí. Ahora, esta covarianza yo puedo sacar el delta, ¿o no? Sí. ¿Listo? De esta de acá puedo sacar el gamma, ¿no? Y esta de acá, pues, por el momento la vamos a dejar, pero si pensamos que B realmente es como ruido blanco, también podríamos decir que es cero, ¿o no? Sí. Listo. Entonces eso es básicamente lo que tengo acá escrito. Muy bien. Hasta ahí, todo bien. Recuerden que cuál es el parámetro que nosotros queremos estimar. El de covarianza de S con Z. O sea, el que está acompañando a eso. No la covarianza en sí, sino el delta, ¿o no? Ah, sí. Sí. Sí, ese es nuestro objeto porque nosotros queremos saber básicamente cuál es el efecto de la educación en los salarios, como el efecto causal. Entonces, pues, si es el objeto que nos interesa, pues, yo lo que sugeriría es dividamos todo por la covarianza entre S y Z, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Que creo que es lo que tengo acá. Listo, entonces, ¿Puedes repetir eso, prof? a ver. O sea, tengo esta ecuación hasta acá. Ajá. Este es el objeto que a nosotros nos interesa, ¿o no? Este delta. Sí. Entonces, pues, como que básicamente quiero como despejar un poco delta, ¿o no? Ok. Entonces, lo que primero que voy a hacer es que voy a dividir entre la covarianza entre S y Z. Ah, ok, ya, ya. Sí. Ahora, eso solamente lo puedo hacer si esa covarianza es diferente de cero, ¿o no? Sí. Listo. Entonces, esa condición de que la covarianza entre S y Z sea diferente de cero se conoce como que el instrumento es relevante o que hay una primera etapa. A veces se le llama así en los libros. Básicamente, en palabras, lo que quiere decir eso es, efectivamente, Z, que era el instrumento, afecta a los años de educación. ¿Listo? O sea, está correlacionado con los años de educación. Entonces, ahora que ya, digamos, suponiendo que esto es verdad, que esta covarianza es cero, y eso conoce como que, de nuevo, que el instrumento es relevante, entonces yo puedo dividir entre la covarianza de S y Z, y pues me da esta ecuación de acá, ¿o no? Sí, prof. Listo. Ahora, nosotros ya habíamos dicho en palabras que este instrumento Z no estaba relacionado ni con la habilidad ni con B, ni con eta o no, con el ruido blanco. O sea, habíamos dicho que Z no está correlacionado con epsilon y epsilon pues era A más eta o no. Sí. Entonces aquí básicamente lo que me dice segunda parte es que o sea, el segundo y el tercer término de la parte de la derecha son cero o no. Sí. ¿Listo? Entonces acá lo voy a poner en palabras. Entonces, si el instrumento es válido, o lo que se conoce como la restricción de exclusión, no sé si es una buena traducción, pero exclusion restriction, creo que todo el mundo está en español, aunque suene feo, que es básicamente lo que habíamos dicho es Z solamente afecta a Y a través de S, recuerden que eso es lo que habíamos hablado, o otra manera de decirlo es que la covarianza entre Z y epsilon era cero, ¿no? Entonces, si eso es verdad, y el instrumento es válido, son palabras que vamos a usar bastante. Que el instrumento sea relevante, que es lo que hemos hablado antes, y que sea válido. Esas Entonces, son las condiciones, ¿verdad, prof? sí, son condiciones, exactamente. Entonces, si esas dos cosas se cumplen, si el instrumento es relevante y es válido, entonces cuando es válido, esta segunda parte de acá, o sea, todo el segundo y el tercer término son cero o no. Y entonces, esta razón entre la covarianza entre Y y Z y la covarianza entre S y Z es delta, que es el objeto que a mí me interesa o no. Sí, prof. Y noten que
todo esto en principio es algo que yo puedo estimar, porque y yo lo observo, que es la variable que tengo, ¿no? Z es el instrumento que pues en principio lo observo, y esos son los años de educación que también los observo. Entonces, con variables que yo observo, puedo estimar el objeto que a mí me interesa, que era el efecto de la educación en el salario. O sea, tú observas Y, ¿Sí? Z y S. Exacto. Y ya con esas tres cosas puedo obtener delta o no. Sí, 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 sí. Pero, prof, aquí estamos suponiendo que el efecto de epsilon y z es cero con argumentos que nosotros estamos dando, ¿no? No es Sí, como exacto. que... Sí, sí. Que la covarianza entre z y epsilon es cero. No, no que z y epsilon son cero, sino que la covarianza. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 perdón, sí. Sí. Sí, y ahorita vamos a hablar de esto exactamente. Entonces, creo que lo tengo aquí ya en la siguiente. Pero, o sea, intuitivamente veámoslo acá. Que el instrumento sea relevante es algo que yo puedo ver fácilmente o no. Porque yo tengo S y tengo Z. O sea, en la base de datos tengo una columna que es años de educación y otra que es el instrumento. No sabemos cuál es el instrumento todavía, pero tenemos el instrumento. Yo básicamente puedo hacer, ¿no? Correlación en R entre S y Z y ver si eso es cero o no. ¿Estamos de acuerdo? Ah, sí. Y entonces, Sí. que sea relevante, lo puedo ver en R, ¿o no? Sí, En el sí, paquete con datos, estadístico. sí. Ok. Ahora, que sea válido es diferente. Porque que sea válido básicamente se reduce a que yo quiero que la covarianza entre Z y epsilon sea cero. En este ejemplo particular, eso lo que quería decir es que la covarianza entre la habilidad y Z sea cero. Ahora, el problema es que, recuerden desde el principio, yo no observaba la habilidad, ¿o no? Pues porque si la observara la metería en la regresión y ya, ¿o no? Sí. Y tampoco observo epsilon, por decirlo así. No observo el error. Yo nunca observo el error. Entonces, yo no puedo ver si esto es verdad o no. No. Oiga, prof, ¿no lo veíamos? Ah, no. Ah, es la habilidad. Porque si tuvieras A desde el principio, pues vámonos acá al modelo estructural. Es que por ahí lo tenía, ¿no? Acá, si tuvieras A, si tú A lo hubieras visto desde el principio, pues metes A acá en la regresión. O sea, hace una regresión de Y contra S y ya. No hay problema. Ah, ok, sí, ya entendí. A es la habilidad, no la observamos y pues creemos que en general la educación está correlacionada con la habilidad y la habilidad afecta el sueldo. Entonces, básicamente cuando yo haga la regresión como de, no sé, S traspuesto S a la menos 1, S traspuesto Y, que sería como mi regresión, o sea, este sería mi delta gorrito de OLS, este delta va a estar sesgado o no. ¿Por qué va a estar sesgado? Porque no es verdad que la covarianza entre S y epsilon es diferente de cero. O sea, no es verdad que es igual a cero, es diferente de cero. ¿Por qué? Porque epsilon tiene la habilidad. ¿Estamos de acuerdo o no? Es que esto es súper mal. ¿Sí o no? Sí. O sea, en teoría no tenemos la A, ¿no? No tenemos la A. En este ejemplo que estamos haciendo, sí. Pero Ok. eso, o sea, aplica, digamos, para cualquier. Eso es como un ejemplo en particular, pero lo que vamos a ver aplica en general es. Simplemente tenemos una variable que queremos hacer una regresión, o sea, la X que queremos, o el tratamiento, queremos encontrar el efecto causal, pero ese tratamiento está correlacionado con epsilon, con los no observables. Entonces, problema, pues porque eso nos da un estimador de OLS sesgado. ¿Qué podemos hacer? Pues buscar un instrumento y básicamente se cumplen estas condiciones, o sea que el instrumento es relevante, que eso lo podemos comprobar con los datos, y que es válido, que no lo podemos comprobar en los datos. Entonces, con esta ecuación de acá, yo puedo obtener el estimador causal que a mí me interesaba. Entonces, prof, validez es un poco como unconfoundness, que no podemos probar, ¿Mm? sino que tenemos que argumentar. Exactamente. Literalmente, en muchos libros de texto utilizan los dos como la misma palabra. Ah, ok. Literalmente. Entonces, lo más común es validez o exclusion restriction. Eso es lo más común en los libros de texto, porque variables instrumentales predece, o sea, es como históricamente, es más viejo que outcomes potenciales, que es cuando se habla de unconfoundness. Pero, entonces, creo que si hubiera sido inventado después, se la llamaría unconfoundness tal cual. Pero es exactamente la misma idea.
Entonces, como yo no puedo observar esta covarianza, efectivamente esta covarianza es algo que yo tengo que argumentar. Y ahorita vamos a dar un ejemplo concreto y pues vamos a ver si ustedes creen que el paper que usa una variable instrumental, pues está bien o está mal. Nos toca como convencer. Pues nos tienen que convencer a nosotros, mejor dicho. Profe, ¿puede por favor repetir qué significa como la V que está ahí al lado de la covarianza, en la covarianza como V, Z? ¿Está acá? Sí, este básicamente era como ruido blanco de verdad. Entonces, el modelo original, o sea, digamos que el proceso de generación de datos era, si no estoy mal, a ver, delta S más gamma A más B. Entonces, digamos que esto de acá era ruido blanco. O sea, como algo que realmente no estaba correlacionado con nada. Simplemente era como un choque. No está correlacionado ni con A, ni con S, ni con nada. Pero yo tampoco observo la habilidad. Entonces, todo esto acá es mi error de la regresión. Porque yo no observo la habilidad, entonces esto acá es lo que yo llamaba epsilon. Ok, profe. ¿Sí? Sí. Prof, ¿Sí? si hacemos esto, por ejemplo, corremos esta regresión que está a la derecha con el error y llegáramos, o sea, ¿cómo podemos? Esto también es teórico, ¿no? O sea, nosotros pensar que ese error, como ese no lo observa, o sea, no observamos el error como tal, pensar que está correlacionado también es teórico, ¿no? O sea, es Sí, argumentarlo. claro, es argumentable, pero es, digamos, lo que suele pasar es que es más fácil argumentar que está correlacionado a que no. Entonces, por ejemplo, en el caso de años de educación, pues este ejemplo lo hemos hablado varias veces. Es como cosas que afectan tanto tus años de educación como tu ingreso. O sea, aparte de la habilidad, puede ser el ingreso de tus papás o en qué parte geográfica estás. Entonces, digamos, si tú vives en Ciudad de México, es más fácil tener más años de educación porque hay más oferta universitaria. Pero vivir en Ciudad de México también afecta tu salario directamente, ¿o no? Entonces, como que uno se podría imaginar acá que yo podría agregar, no sé, o sea, aparte de este A, podría agregar acá más, no sé, geografía. Y la geografía afecta, o sea, está correlacionada con S y con Y. Más, no sé, papás o como digamos herencia, llamémoslo así. Y la herencia está correlacionada tanto con Y como con S. Y todas estas son cosas que tú no observas. Entonces, o no observas perfectamente. Entonces, todo eso está en el epsilon de la regresión, ¿o no? O sea, en el error. ¿Estamos de acuerdo o no? No sé. Sí, prof. Listo. Ok, entonces, básicamente con esta ecuación de acá, esta ecuación, ahorita lo vamos a ver formalmente en un ejemplo más general, va a ser como nuestro caballo de batalla en variables instrumentales, porque con esta relación entre la covarianza entre y y z y la covarianza entre s y z, puedo recuperar delta, que en el ejemplo que estábamos viendo era el objeto que a mí me interesaba. O sea, el efecto causal de los años de educación en el salario. ¿Listo? Sí. Ok. Entonces, ahora vamos a ver un estimador particular para llegar a ese, digamos, o sea, ¿cómo llamarle esto? Vamos a ver una técnica de un estimador particular para llegar a lo que habíamos visto antes de variables instrumentales, como a este objeto, que es esta relación entre las covarianzas. ¿Listo? Entonces, solamente para que lo tengan en cuenta, esto es como un detalle pequeño, pero básicamente, nuevamente variables instrumentales es como un diseño de investigación y mínimos cuadrados ordinarios en dos partes, que es lo que vamos a ver ahora, es un estimador específico que digamos, que representa este diseño de investigación. Pero hay otros estimadores específicos que se pueden utilizar. Aquí puse unos ejemplos. En general, el que se usa siempre es mínimos cuadrados ordinarios en dos partes, entonces pues es el que vamos a ver. Pero si por alguna razón ustedes en el futuro quieren saber de los otros, pues hay otros. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo estimar, o digamos, o cómo implementar este diseño de investigación, que son variables instrumentales, por medio de mínimos cuadrados ordinarios en dos partes, que en inglés se conoce como two-stage least squares, y pues siempre se le usa este, digamos, este acrónimo que es, pues viene del two-stage least squares, ¿no? 2 SLS.
Bien. Entonces, el modelo que vamos a ver, digamos, general, que es parecido al que estamos viendo ahorita, pero simplemente olvidémonos de qué es cada cosa, simplemente esto es como las variables. Nosotros tenemos un y, que es la variable que nos interesa ver, o sea, el outcome. Tenemos S, que es el tratamiento. Usé la manera como para que sea parecido a lo que hemos visto antes, pero no tiene que ser eso. Tenemos un error, y entonces este error de acá es básicamente todo lo que afecta a Y, que no es la educación, o sea, o no es S en este ejemplo. Es todo lo demás. Tenemos lo que se conoce como la primera etapa de la regresión, que es básicamente ahora cómo afecta Z a S. ¿Listo? Entonces eso pues pensamos que es un modelo lineal donde está un gamma, un rho, pues que es el efecto causal de Z en S, y un error, que es con una letra rara ahí. Tenemos lo que se conoce como la segunda etapa de la regresión, que ahora vamos a hacer una regresión de Y, pero no va a ser una regresión de Y en S, sino que va a ser una regresión en ese gorrito, donde ese gorrito son los valores ajustados de esta regresión de acá. O sea, de esta regresión de acá, yo puedo sacar un SI gorrito. ¿Estamos de acuerdo? Para cada persona. Sí. Sí. Y ahora a coger esos estimadores SI gorritos y los voy a meter en una regresión como variables independientes, donde Y es la variable que me interesa al final. ¿Listo? Y aparte de eso, va a haber algo que se conoce como la forma reducida, que va a ser el efecto del instrumento directamente en Y. Y vamos a tener los siguientes supuestos, que son los mismos de antes. El primero es que el instrumento es válido. Y como es, ojo a cómo escribí que el instrumento era válido acá. Escribí que la covarianza entre Z y esta como N rara es igual a 0. O sea, entonces recordemos que lo que quería decir la N rara. Si miro la primera ecuación que tengo acá, yo les había dicho, Y lo puedo explicar con S y con otras cosas. Entonces, esa N rara son todas las otras cosas. Lo que quiere decir esto es la covarianza o la relación entre Z, el instrumento, y todas las demás cosas que puedan afectar el salario es 0. Prof, ¿pero qué no debería ser la covarianza entre Z y eta? O sea, Y tú dices, ¿esta de acá? ajá, en lugar de now, si ya estamos sustituyendo ahí. No. No, no. O sea, piénsalo como conceptualmente. Tenemos esta regresión que es, o este modelo que básicamente es el modelo que genera los datos. Entonces, yo sé que los datos están generados, por un lado, el salario está siendo afectado por los años de educación, y aparte de eso hay muchas otras cosas, que es la N rara. Y lo que yo voy a suponer es que ese instrumento está correlacionado 0, o sea, no tiene ningún efecto con eso, o sea, no tiene nada que ver con esas otras cosas. ¿Sí? Sí, ok. Listo. Y aparte de eso, vamos a suponer que el instrumento es relevante, que básicamente en este caso se puede resumir como que ρ es diferente de 0. O sea, Z tiene un efecto que no es 0 en los años de educación. Entonces, de nuevo, pensando en el lenguaje que hemos hablado antes, si uno piensa esto un poco más, lo que quiere decir es, Z afecta a los salarios, pero la única manera en que afecta a los salarios es a través de los años de educación. ¿Por qué sé que afecta a los salarios? Pues porque Z afecta a S y S afecta a Y. Ahora, ¿por qué sé que no afecta por ningún otro canal? Porque la covarianza entre Z y la N rara es 0. Y recuerden que la N rara es todas las demás cosas o todos los demás canales que afectaban el salario. Prof, no sé si es una pregunta un poco rara o tonta, pero la relación entre S y la N rara, ¿qué es? O sea, es básicamente en palabras, lo que te quiere decir es cómo Z afecta los salarios o Y, lo que sea. No, o sea, yo me refiero a la correlación entre S Entre S, ajá, y now, la N rara. entre S y la N rara. Pues eso te dice básicamente como cuánto sería el sesgo por variables omitidas
o por el sesgo de selección o causalidad inversa, cualquier cosa que afecte la causalidad, porque si la covarianza entre SI y esta n rara fuera cero, tú podrías estimar este modelo, o sea, este de acá, por mínimos cuadrados ordinarios, ¿o no? Sí. Y ya. El problema es, o sea, esto no está escrito formalmente, pero el problema es que eso nunca pasa. Entonces, esta Exacto. covarianza nunca es cero, al menos que esté en un experimento, porque tenemos sesgo de selección, o sea, la gente que se decide educar es la gente que pues, tiene más retornos de eso, ¿no? O porque tenemos variables omitidas. Entonces, la correlación, la educación está correlacionada eh, con la Poner. habilidad o cualquier otra cosa. O tenemos causalidad inversa, que es podría, y esto no es tan ilógico, la gente que tiene salarios más altos le permite estudiar más, pues porque lo puede pagar después de estudiar, ¿no? Pues después de trabajar. Entonces, como es diferente de cero, hacemos esto. Exacto. Entonces, como esto acá es diferente de cero, entonces toca hacer variables instrumentales. Exactamente. Recuerden que lo que estamos viendo últimamente es cómo solventar el problema de que esta covarianza no se hace. O sea, el primero era hacer un experimento que básicamente por construcción te volvía la covarianza entre S y eta cero, ¿sí o no? Pues porque asignas S aleatoriamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Claro. Eso, pues, digamos, en este ejemplo es completamente irreal. Asignar los años de educación aleatoriamente, pues, no va a pasar nunca. Entonces, hay veces que además no puede ser un experimento. Entonces, después, lo que estamos viendo en las clases es cómo, digamos, tratar de sobrellevar el caso de que la covarianza entre S, en este caso, o el tratamiento, y el error no sea cero, con unas técnicas. Entonces, la primera que vimos hasta ahora es diferencia en diferencias. Que recuerden que lo que nos permitía un poco era como si creemos que el problema viene de sesgo de selección o de que a través del tiempo haya problemas, pues usando diferencia en diferencia se cancelan esas cosas y obtengo el estimador causal. Ahora, esto es una segunda técnica que no tiene nada que ver con series de tiempo y es, consigamos una variable, la voy a llamar un instrumento, que un poco que hemos visto antes, ahorita vamos a hacer la álgebra para este ejemplo particular, me va a permitir encontrar cuál es delta o tener un estimador consistente e insesgado de delta. Sí, profe. Listo. Ok, entonces, básicamente, si ustedes recuerdan, y esto es lo mismo que habíamos dicho antes, el estimador de variables instrumentales era la covarianza entre Y y Z, dividido entre la covarianza entre S y Z, ¿o no? Eso es por lo que habíamos visto arriba. Sí. Entonces yo voy a hacer un truquito, y es que esto de acá, voy a dividir, digamos, la parte de arriba y la parte de abajo entre la varianza de Z. ¿Listo? Y eso pues no hace nada, ¿estamos de acuerdo? Pues no, digamos, no altera la ecuación, porque simplemente dividir arriba y abajo por lo mismo. Entonces se van a cancelar eventualmente. Sí. Listo. Ahora, Sí. este término de arriba se parece a un estimador de mínimos cuadrados ordinarios, ¿o no? Sí. Sí. Sería un estimador de mínimos cuadrados ordinarios ¿de qué regresión con qué regresión? De Y con Z. Exacto, o sea, Y es la variable de la izquierda y Z es la Sí, variable de sí. la derecha, ¿o no? Sí. Y entonces en estas ecuaciones que vimos acá, ¿cómo a qué correspondería eso? A la pi, ¿no? Exacto, entonces este de acá arriba sería pi gorrito. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y ahora, el de abajo también parece un estimador de mínimos cuadrados ordinarios, ¿o no? Sí. Pero ¿entre qué y qué? S sobre Z. Exacto, o sea, S es la variable de la izquierda y Z es la variable de la derecha. Y entonces si nos volvemos a la de arriba, eso corresponde básicamente a cuál de esas regresiones. Arroz. Arro. Exactamente. Y entonces esto sería pues rho gorrito, ¿no? Porque claramente pues no es el valor verdadero, sino el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, ¿o no? Y este estimador, pues antes para que estemos todos súper de acuerdo, solamente tiene sentido si rho no es cero, porque si no estoy dividiendo entre cero, ¿o no? Sí. Sí. Recuerden que rho es básicamente que el instrumento es relevante, que es un poco lo que habíamos hablado antes de cuando hacíamos esa ecuación, es yo te puedo dividir entre la covarianza
entre S y Z si esa covarianza no es 0. ¿Ok? Profe, Y entonces, ¿sí? ¿importa qué tan relevante tiene que ser? ¿O con que sea poquito relevante ya aplica? Ya ahorita vamos a ver un poco de eso, pero digamos, si hay, entre más relevante es mejor, pero ya vamos a ver por qué. Sí, pero en principio, digamos, o sea, con lo que estamos viendo hasta ahorita, no importa. Con que sea un poquito relevante, o sea, diferente de 0, ya está bien. Ok, perfecto. Listo. Entonces, básicamente, este estimador de mínimos cuadrados ordinarios, y aquí viene la parte de una regresión en dos partes, es pues básicamente la razón entre pi gorrito y gamma gorrito. Entonces yo me lo puedo imaginar como, voy a correr dos regresiones, la regresión de y contra z y la regresión de s contra z, y voy a calcular el pi y el rho, pues gorritos, hago la razón entre las dos cosas, y eso va a ser el estimador de mínimos cuadrados ordinarios en dos partes. Y de nuevo ahí viene la palabra dos partes. Es como hago dos regresiones y después hago la razón entre los estimadores de esas dos regresiones. Ah, ya. Ok, profe. ¿Listo? Ok. Ahora, yo podría obtener este estimador de otra manera. Entonces, ¿cómo? Básicamente, recuerden que nosotros tenemos este modelo de acá, ¿sí o no? Donde ese es el mismo que tenía escrito arriba. O sea, antes lo volví a escribir abajo. Pero básicamente es la manera en cual el instrumento afecta a ese. ¿Listo? Y entonces yo puedo estimar por mínimos cuadrados ordinarios este modelo. Digamos, de acá a acá le hago mínimos cuadrados ordinarios. Y obtengo, obviamente, un gamma gorrito, un rho gorrito, y pues puedo calcular unos S gorritos, ¿o no? Sí. Entonces, ahora, solamente, y confíen en mí que esto va a funcionar, veamos qué pasa si yo hago la covarianza entre ese gorrito y Y, dividido entre la varianza de ese gorrito, que sería, si estamos de acuerdo, esto de acá corresponde a mínimos cuadrados ordinarios de Y, digamos, o más bien lo voy a poner así, como hacer una regresión de Y contra ese gorrito 1. Sí, profe. Me falta el gorrito ahí. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, si yo hago esto acá, pues yo puedo hacer un pequeño truco y es que yo sé que ese gorrito es este gamma más rho gorrito por z y por ende, pues lo puedo reemplazar tanto arriba como abajo en esa ecuación, ¿o no? Sí. Listo. Y entonces noten que esto acá es, yo lo puedo repartir, entonces me queda la covarianza entre gamma gorrito, porque a mí no me queda igual. ¿Listo? Con Y más rho gorrito, la covarianza de Z con Y. ¿Sí o no? Y lo de abajo, a ver si estamos de acuerdo, gamma gorrito es una constante, ¿o no? Sí, Sí, Entonces, ¿cómo afecta la varianza? es 0. Pero, Cero. cero. Y el rho, ¿cómo afecta la varianza? Que también es una constante. Sale al cuadrado. Cero al cuadrado. Entonces sale rho al cuadrado por la varianza de Z. ¿Sí o no? Y de estos términos de arriba, ¿hay alguno que sea cero? El de la izquierda. Exacto. El de gamma y Y, ¿no? Exacto, porque gamma es una constante. Y entonces, aquí lo tengo. Básicamente me da esta ecuación acá. Y pues yo puedo cancelar uno de esos rho, ¿no? Entonces me queda la covarianza de ZY con rho gorrito la varianza de Z. Y ahora, rho gorrito, pues es literalmente un estimador, ¿o no? Rho gorrito queda igual. Rho gorrito es igual a la covarianza de... No me acuerdo. Ah, pues ¿Qué acá. Esta es la con... Es regresión, ¿sí o Z no? y S Exacto. Sí, sobre Ah, entre la varianza de Z. entre la varianza de Z, exactamente. Listo. Y entonces ahora, yo esta ecuación acá, pues puedo reemplazar ese rho gorrito por eso. Y me da la covarianza entre Z y Y, dividido entre la covarianza de Z y S,
por la varianza de z dividido entre la varianza de z o no. Se cancelan las varianzas de z y me da la covarianza entre z y y dividido entre la covarianza entre z y s. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Y esto acá era exactamente el estimador de variables instrumentales, ¿o no? Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, y acá tengo el resto de esa álgebra, solamente que lo repetí. Entonces, básicamente, para que estemos de acuerdo, hasta aquí hemos visto dos maneras de hacer mínimos cuadrados ordinarios en dos partes, ¿o no? Una que es básicamente hacer lo que se llama el reduced form, o la forma reducida, y eso dividirlo entre, ya ni me acuerdo cómo se llama esa otra, pero básicamente ese está acá. La forma reducida entre la primera etapa, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Entre la primera etapa. Esa fue la primera manera en que vimos y esto básicamente me daba delta de mínimos cuadrados ordinarios. Listo. ¿Y la segunda cuál era? Básicamente hago una regresión, se los voy a recordar, de S, o la variable endógena, o la que tiene el problema, de S contra Z. ¿Sí o no? Después, ¿qué hago? Sacas los fitted values, ¿no? Sí, saco ese gorrito y después, ¿qué hago? Y corres la regresión ya con la variable y. O sea, la regresión de Y contra ese gorrito, ¿o no? Sí, profe. Listo. Y estas dos cosas son algebraicamente equivalentes. O sea, literalmente. Si hago 1 o hago la 2, me tiene que dar exactamente el mismo número. Que es lo que acabamos de demostrar matemáticamente. Está más fácil hacer la primera, ¿no, prof? O sea, ahorita les voy a decir que no deberían hacer ninguna de estas dos en la vida real, pero pueden hacer cualquiera de las dos, sí. Listo. Entonces eh, ahora pensemos un poco cuál es la intuición de lo que está pasando acá en general. Entonces, básicamente, en mínimos cuadrados ordinarios, yo estoy reemplazando S por sus valores ajustados, ese gorrito. Y recuerden que los valores ajustados de ese gorrito es básicamente como qué de S explica Z o no. Porque ese gorrito, se los voy a recordar, S es igual a ese gorrito más, no sé, un error. Y esta parte de acá es todo lo de S que puede explicar Z o no. Y el error, pues es todo lo de S que no puede explicar Z. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces, intuitivamente lo que estoy haciendo es, en vez de hacer una regresión de Y contra S, cuando hago una regresión de Y contra S gorrito, es como estoy haciendo una regresión de Y contra S, pero solamente contra la parte de S que explica Z, ¿o no? Sí. ¿Ok? Y recuerden que Z tiene el problema de S de estar correlacionado con el error, o sea, con con los no observables y todo lo demás, porque Z precisamente era un buen instrumento y por ende era válido, o sea, no estaba correlacionado con el épsilon. Entonces, lo que estamos haciendo es, en vez de correr una regresión de Y contra S, correr una regresión de Y contra ese gorrito, que es la parte de S que explica Z, y Z no tenía ese problema de endogeneidad, de estar correlacionado con el error. Entonces, esto es una regresión de Y contra la parte buena, digamos entre comillas, de S. ¿Y a qué me refiero con buena? Que es la parte que no tiene problemas de correlación con el error, o sea, endogeneidad. ¿Cómo la ven? Entonces aquí sí importa. Bueno, no me quiero adelantar. Nada.
Pero, ¿qué tal? ¿Sí se entiende o no? Sí, profe. Sí, Como profe. si, es como Sí. si variables instrumentales encontraran la parte de S que se asigna tan buen como aleatoriamente, o sea, digamos, casi que es como la parte de la educación que es asignada, entre comillas, aleatoriamente, y como encuentra esa parte, me permite encontrar el efecto causal de la educación. Entonces, ya no uso toda la variación de S, entonces, digamos, va a usar menos variación porque va a usar la variación que solamente viene como del instrumento, y entonces, por ende, es como es casi tan buena como aleatoriamente, pero, aunque es menos variación, esa variación es la variación de la buena, que es la variación exógena. Prof, pero ¿y cómo encontramos esa variable instrumental? No, no, ya, un segundo, no se me adelanten. Pero quiero como salir del álgebra primero y después discutimos así la parte filosófica. Ok. Pero entonces ahora, lo segundo es, si ustedes van a hacer variables instrumentales en un paquete estadístico, o sea, aquí, como estamos hablando ahorita, pues ustedes lo pueden hacer de dos maneras. Una es, hacen la forma reducida, la primera etapa, y toman las razones entre las dos cosas, ¿no? Entonces, esto no lo deberían hacer por muchas razones. La primera es que puede que haya datos faltantes que son diferentes entre Y y S y Z, y eso hace que el número de observaciones que utilicen para la primera etapa y para la forma reducida sea diferente. Entonces, cuando hagan como la razón entre los estimadores, pues eso como que no les va a dar bien. La segunda es que, ¿cuál sería el error estándar del estimador? Y nosotros queremos saber cuál es el error estándar, pues para tener los intervalos de confianza o no. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Entonces, aunque esto lo pueden hacer manualmente, y pues sin ningún problema, o sea, en general no lo hagan, y la razón principal es porque, ¿y el error estándar qué? La segunda es, como pues corresponde a la segunda que vimos ahorita, es yo puedo coger y hacer una regresión de S contra Z y encontrar los valores ajustados de S, o sea, los S gorritos, y hago una regresión de Y contra los S gorritos. Obviamente, cuando hago una regresión de Y contra los S gorritos, eso sí me da un error estándar, ¿o no? Sí. Ahora, y esto es una cosa que antes se cubría durante meses en las clases de econometría, pero eso no es muy importante, ese error estándar está mal. Y hay una manera de arreglarlo y ya todos los softwares estadísticos tienen el estimador correcto. Entonces, si ustedes lo hacen manualmente, el error que van a obtener está mal. Si lo hacen utilizando los paquetes de variable instrumental de stata o de R, el error estándar va a salir bien. ¿Listo? Intuitivamente, ¿por qué el error está mal? Porque cuando hacen una regresión, digamos, de Y contra S gorrito, es R o stata o el paquete estadístico no sabe que ese gorrito en sí es un estimador, o sea, es como un valor ajustado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Yo ese gorrito no lo saqué realmente, digamos, si me devuelvo un poco acá. Yo ese gorrito no lo saqué con el valor verdadero de ρ, que yo no conozco. Lo saqué con un estimador de ρ. Entonces, cuando calcule los errores estándar, debe tener en cuenta que ese gorrito va a tener un error, porque yo no lo calculé con ρ, sino lo calculé con ρ gorrito, con un estimador. Entonces, toca ajustar eso, y ya todos los softwares saben cómo hacerlo, y pues muy bien. Entonces, simplemente confiamos en que R lo hace bien, básicamente. Pero, entonces, ¿cómo lo hacen en la práctica en R? Pues básicamente, para que lo tengan en cuenta, si están usando Stata, usen IBREG o IBREGRES. Si están usando R, pueden usar o la función IBREG en el paquete AR, o pueden usar la función FELM en el paquete LFE. Que si recuerdan, esta es la misma función que hemos utilizado para, o pues yo les había dicho que utilizaran, para cuando hicieran modelos de diferencia en diferencias. ¿Listo?
Profe, ¿y estos paquetes son muy nuevos o ya tienen tiempo? No, estos son viejísimos. O sea, este es el tema más viejo que vamos a ver. Esto está inventado casi que al mismo tiempo desde mínimos cuadrados ordinarios, como en los 70s. Pero, por ejemplo, es que luego en los papers sí dicen que lo estiman como por el método de 2 etapas y así. Y quiere decir eso que lo están estimando literal Sí. a mano. No. Quiere decir que están usando este paquete, o pues alguno de estos. Ah, ok. Porque ya ajustaron los errores estándar. O sea, esto de los errores estándar que están mal se sabe también como desde los 70s. Pero entonces, lo que hacen estos paquetes es que le dice a R, digamos, esta es mi variable Y, o sea, este es como el outcome, esta es mi variable S, o sea, mi variable endógena, la del tratamiento, pero que tiene un problema, y este es mi instrumento. Y él dice, ok, ya sé cuáles son los 3 pedazos clave, y con eso te dice cuánto es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, te dice cuánto es el estimador de variables instrumentales, y te saca el error estándar corregido de ese estimador. Ah, ok. Gracias. Listo. Ok, entonces ahora, yo creo que ahorita vamos a hablar un poco de las variables filosóficas y si no las hablamos en la próxima clase. Pero entonces, alguien me ha preguntado qué pasa si el instrumento es relevante pero no es muy relevante. Entonces lo que se conoce es como un instrumento débil. Entonces, un instrumento débil es uno que no está muy correlacionado con la variable endógena, o sea, con S, los años de educación, nuestro ejemplo. Y esto puede pasar por 2 razones. O básicamente las 2 variables en realidad son como medio independientes, o el tamaño de la muestra es muy pequeño, lo cual no permite tener una correlación muy alta. Si ustedes tienen un instrumento que no es muy relevante, entonces la cura puede terminar siendo peor que la enfermedad. O sea, variables instrumentales puede tener un peor sesgo que mínimos cuadrados ordinarios. Veámoslo. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan en nuestro ejemplo, el estimador de variables instrumentales era pues la covarianza entre Y y Z y otro la covarianza entre S y Z, normal, que era igual a delta más gamma por la covarianza entre A y Z más covarianza entre eta y Z, ¿sí o no? Todo eso dividido entre la covarianza entre S y Z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes pueden pensar en esto como gamma, acá lo voy a escribir como una sola cosa, covarianza de A a Z, así. Gamma más covarianza de BZ sobre covarianza entre S y Z. Entonces, esta parte de acá, habíamos argumentado que era 0 o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero yo nunca estoy seguro que es 0, porque esto no lo puedo comprobar en los datos. Recuerden que A en el ejemplo que hemos visto yo no lo observo. Entonces, supongamos que es, ok, cercano a 0, pero no 0. O sea, eso es una manera de decir, o sea, bueno, si tenemos un instrumento que afecta el salario, el canal por el cual afecta el salario es a través de los años de educación, y casi que no afecta el salario por ningún otro canal, pero es un casi. Digamos, no estoy 100% seguro. ¿Listo? Entonces, O sea, esta pero parte... eso, ¿Sí? perdón. No, O sea, eso también lo tendríamos que argumentar para que el lector nos creyera. sí, o sea, porque Ok. recuerden que el instrumento sea válido, no lo podemos comprobar con los datos. Entonces, pensémoslo como desde el lado del lector. Digamos que tú estás escribiendo y tú me dices, no, mira, tengo un instrumento que realmente es súper bueno, o sea, súper válido. ¿Por qué? Porque no está correlacionado con nada más que afecte la educación, solamente está correlacionado con los años de educación. Yo te digo, uy, bueno, creo que te creo, pero creo que es cercano a 0. No creo que, digamos, todos los canales estén apagados, sino que de pronto son pequeños. Entonces pensemos que el numerador de esto es pequeño. Y la parte de abajo es qué tan relevante es el instrumento o no. O sea, qué tanto afecta el instrumento los años de educación. Sí. Entonces, si el instrumento es muy relevante, o sea, la covarianza entre S y Z es gigante, pensemos casi que infinito, ¿qué pasa con todo este término? Tiende a 0, ¿no? Tiende a 0. Entonces, básicamente, si el instrumento es muy relevante, si no es perfectamente válido, pero digamos que la correlación es cercana a 0, la covarianza entre A y Z es cercana a 0, entonces, ok, todo bien, y esto va a tender a 0 o no. Pero si la covarianza entre S y Z es muy pequeña, digamos 0.001 o algo así, ¿qué va a pasar con este segundo término?
pues no va a ser distinto a 0, ¿no? No, antes no va a ser distinto a 0, sino que O sea, va a ser grande. Exactamente. Ajá. Entonces, este es el problema con instrumentos débiles. Es, si el instrumento no es perfectamente válido, o sea, realmente estoy seguro que la covarianza entre z y epsilon es igual a 0, entonces puede que la cura sea peor que la enfermedad porque el sesgo de IB va a depender de esto de acá, ¿o no? Este es el sesgo, o sea, esto de acá que acabamos de hacer es el sesgo que tiene variables instrumentales, ¿o no? Sí. Entonces puede que ese sesgo sea muy grande si el instrumento no es muy relevante. Ok. Listo. Ok. Ahora, cuando ustedes, ahora viene un poco la parte como práctica, si ustedes van a escribir un paper con variables instrumentales, ¿qué es lo que, estos, o sea, son pasos, siempre para que después vayan y lo revisen cuando escriban la tesis? ¿Qué tienen que hacer? Lo primero es mirar la forma reducida. Entonces, la forma reducida, si ustedes se acuerdan, era Y contra Z. ¿Sí o no? Estos estimadores, como Z no está correlacionado con el error, son insesgados, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Si ustedes no pueden ver que Z tiene un efecto en Y, probablemente entonces S, digamos, o la variable endógena tampoco va a tener un efecto en Y. Porque, digamos, si esta parte, que es la que es realmente exógena, no afecta a Y, pues es poco probable que el canal que yo estoy viendo que, por el cual afecta a Y, que es la educación, pues termina afectando a Y. Entonces, siempre es bueno mirar la forma reducida, que es esto. Lo segundo es, siempre deberían reportar la primera etapa. Recuerden que la primera etapa es la regresión de S contra Z. ¿Por qué deberían reportar la primera etapa? Porque eso es lo que le va a decir al lector si su instrumento es relevante o no. O sea, le va a decir al lector qué tanto afecta Z, S. Entonces, pues primero, uno debería mirar si la primera etapa tiene sentido. Entonces, si el instrumento es relevante, eso va a estar contenido ahí. Segundo, los coeficientes, el tamaño y digamos, los signos tienen sentido. O sea, Z afecta a S como yo pensaba que iba a afectar S. No sé. Y lo último es que siempre es buena idea reportar mínimos cuadrados ordinarios, así nosotros sepamos que esté sesgado. Porque queremos saber qué tanto cambió, gracias a variables instrumentales, de mínimos cuadrados ordinarios a lo que vamos a obtener ahora. ¿Listo? Entonces ahora hablemos... Profe, una pregunta rápido. Sí. Cuando reportemos la primera etapa, no le ponemos el error, ¿no? Porque sabemos que está mal. No, la primera Sí, etapa, el error está bien. Lo que está mal, el error que estaba mal, era el error cuando yo hacía ese gorrito, o sea, Y contra ese gorrito. Ah, claro. Sí, ya. Y ese error sí lo reporten porque recuerden que ya los paquetes estadísticos se lo van a escupir el error bien. Es cuando uno lo hace manualmente. Como el gigante hace como ese gorrito, reg, y eso así va a salir mal. Listo. Entonces ahora hablemos, por ejemplo, de un ejemplo muy bien hecho de variables instrumentales. Y después vamos a pensar cómo se le puede ocurrir a uno otras. Entonces, esto es de un paper de unos amigos míos, de Matt y Jeff. Entonces, básicamente, la pregunta de ellos es muy clara. Esto, me prestaron las slides, entonces por eso se ve como diferente. Es cómo afecta el sueño la productividad. O sea, si ustedes duermen 6 horas versus 8 horas todos los días, ¿será que eso afecta su productividad o será que no? ¿Listo? Entonces, un poco la pregunta es, digamos, el modelo acá sería Y contra, pues, alfa más beta. Digamos que esto es el número de horas que uno duerme. Más epsilon, ¿no? Y digamos que yo creo que quiero obtener es un estimador de beta adecuado. O sea, quiero saber cuál es el efecto causal de las horas que yo duermo en promedio todos los días contra mi salario, mi productividad o mis notas de clase, lo que quiera. Ahora, supongamos que tengo una base de datos, y esas bases de datos existen incluso para México, que tiene las horas de sueño que la gente pues duerme en promedio todos los días, y en otro lado tiene el salario. Si yo hago una regresión de esas dos cosas,
¿por qué eso sería sesgado? Puede ser que ya hay como salarios fijos que no toman en cuenta como tu productividad. Ok, esa podría ser una. ¿Qué más? Puede Hay ser una que relación directa entre las horas que trabajas y las horas que duermes, ¿no? Pero pensemos que es el salario por hora. Ah, ok. Mm, O sea, que es como una medida de productividad. O sea, llamémoslo productividad y entiendan como productividad, o sea, en el contexto del mercado laboral, pues sería salario por hora, que es, en teoría, según Eco 1, debería ser mi salario, ¿no? Question mark si eso es verdad o no. Pero también entiéndalo como, no, eso puede ser como básicamente, quiero saber cómo afecta el sueño, qué tan productiva es una persona. Si ustedes son estudiantes, pues la productividad son sus notas o no, pues básicamente. Notas por hora estudiado o algo así, no sé. Pues podría haber como también un poco de causalidad inversa, ¿no? En el Ajá, sentido de que, pues, si ganas mucho dinero, pues a lo mejor y no puedes tienes que dedicarle descansar. tantas horas a trabajar, ¿no? Exacto, sí, exacto. Entonces, uno es causalidad inversa. Básicamente, si yo gano mucho dinero, pues tengo mucho, o sea, no tengo que trabajar tanto por hora, porque entonces puedo descansar. Si gano poquito dinero, pues de pronto me toca trabajar 20 horas al día para poder pagar la renta, ¿no? Bueno, es decir, irreal, pero 16. ¿Qué más podría estar pasando? ¿No les parece que podría haber algo así también como con el tipo de persona? O sea, ustedes seguramente conocen gente que le gusta levantarse a las 7 de la mañana y gente que no, ¿o no? O bueno, pronto no, no sé si es ciudad. Sí, sí, sí. sí, Pero, pero hay como gente que le gusta la mañana y hay gente que es como nocturna, ¿o no? Sí, Entonces, y suele pasar, no estoy diciendo que esto no es antes sea mejor, que eso está correlacionado con el tipo de personalidad. Entonces, no, antes los nocturnos son gente más creativa y los madrugadores son como más, no sé, estructurados, digamos. ¿Sí? O bueno, sí, es mi experiencia personal, no sé si estoy metiendo estereotipos. Pero entonces, y eso probablemente va a tener algo que ver con, digamos, el salario, ¿no? Porque, no sé, los creativos van a trabajar en, o la gente nocturna en ciertos tipos de trabajos y la gente que es como más estructurada y pues se levanta temprano en otro tipo de trabajos, ¿o no? sí, Y Sí, eso, pues, digamos, pensemos lo que es como parte del épsilon, o sea, que afecta a tu salario y también está correlacionado con tus horas de sueño, ¿o no? sí, sí, profe. Listo. ¿Qué más podría afectar horas de sueño y productividad? ¿Qué tal, por ejemplo, y salario? ¿Qué tal, por ejemplo, hijos? O sea, de pronto ustedes todos no tienen amigos que tienen hijos, pero tienen de pronto un primo o un tío o algo que tiene como un bebé. Pues yo sí tengo amigos que tienen hijos, profe. Bueno, eso. Y, bueno, ¿y qué tal tú duermen esos amigos? Yo diría que menos 10 horas o no, no sé. Pues sí, menos que yo. Menos que tú. Y, a ver, está muy bien documentado, creo que espero que no tenga que argumentar esto. Tener hijos tiene un efecto muy negativo en el salario de las personas, pero sobre todo en cuál género. no el de las mujeres, ¿no? Exacto. Que además son las que suelen dormir menos después de los hijos, porque pues hay una cuestión ahí ya más biológica que pues, son las que tienen que amamantar al bebé porque yo no puedo. Entonces, hay una cosa acá, pensémoslo como hijos, que afecta el número de horas de sueño y afecta pues el salario, ¿o no? Y la productividad. Si estuviera estudiando sería la misma cosa. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Sí. Listo. Y bueno, como esto, yo no sé, podríamos seguir pensando en historias, historias, y básicamente en este épsilon hay muchas cosas que afectan las horas de sueño y ambas afectan el Y. Entonces, por ende, la correlación entre D y épsilon no es cero. ¿Estamos de acuerdo? sí. sí. Listo. Entonces ahora, todos. Y esto tal vez lo podemos dejar como tarea. Pensemos en un instrumento, o sea, una variable,
que está correlacionada con las horas de sueño y su único efecto en el salario es a través de las horas de sueño. O sea, no tiene otro efecto independiente en el salario o en la productividad. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría ser? O sea, discutamos un par. ¿Qué se le ocurre a algún instrumento? ¿No podría ser qué tan lejos vives de tu trabajo? O sea, que tengas que levantarte muy temprano para llegar. Ok, entonces distancia de trabajo. Los instrumentos de distancia son unos instrumentos bien comunes. Entonces, a ver, no sé, pues, ¿quién, y esto, así es como literalmente funciona esto. ¿Quién le parece que esto es un mal instrumento? A mí, ¿Por qué? pues hay como mil cosas atrás, ¿no? O sea, dónde vives, pues depende mucho de el ingreso de tus papás, de probablemente tu educación, no sé, siento que tiene muchísimas cosas atrás, ¿no? Seguramente los que viven lejos es porque son de ingresos bajos, porque sus papás eran de ingresos bajos, porque están en sectores menos productivos de la economía, entonces no Una pueden manera de pensarlo pagar. así es, ¿quién puede pagar la renta cerca a su oficina? O pues en un lugar como chido cerca a su oficina, pues la gente que tiene dinero o no. Claro. Entonces esa gente pues va a tener salarios más altos por otras razones, pues que tienen que ver con lo que dices tú, pues sus papás tienen más dinero, lo que sea, y van a dormir, pues van a poder dormir más porque viven cerca del trabajo, ¿o no? Sí. Listo, entonces, a ver, entonces este como que no suena mucho. ¿Cuál otro? Entonces, ahorita hablamos casi que de uno que pues podría ser, no estoy diciendo que sea una variable instrumental, pero podría, por ejemplo, uno pensar, bueno, y si usamos, piénselo como una serie de tiempo, el momento en que alguien tiene hijos como un instrumento para las horas de sueño. Y entonces ahí tocaría argumentar que el único efecto que tiene los hijos, pues tener hijos, en el salario es a través de las horas de sueño. Es como que duermes menos, o sea, no te puedes concentrar, lo que sea, y eso hace que baje tu salario. A mí se me ocurre uno, prof. A ver, ¿sí? La cantidad de dinero que paga por luz. Ok, a ver. Entonces, como la cuenta de la luz, ¿sí? ¿Se llama CFE? ¿Esa cuenta en México o no? Sí, CFE. A ver, ok. Entonces, a ver, por qué sería relevante? Empecemos siempre por esa parte, ¿no? La distancia era clara. ¿Por qué es relevante? Pues porque la correlación entre el dinero que paga de luz y las horas, perdón, y la productividad puede ser alta, ¿no? Y el no, y las horas de sueño. Porque Y relevante las es con las horas. horas de sueño. Entonces, creo que estoy de acuerdo contigo. Básicamente, si yo duro despierto toda la noche, pues tengo la luz prendida toda la noche y gasto más luz, ¿o no? Sí. Ahora, eso es relevante. Ahora, ¿por qué a quién, o más bien, es que siempre es bueno preguntarle al que no propuso el instrumento? ¿A alguien se le ocurre por qué no podría ser válido? Es un poco lo mismo, ¿no? Incluso cuando te hacen un estudio socioeconómico cuentan el número de focos en tu casa y eso pues obviamente significa más luz. Electrodomésticos, si tienes lavadora o si lavas en el fregadero la ropa y eso, secadora o cuelgas la ropa, lavavajillas o la lavas a mano, pues, todo ese uso de electricidad es, de hecho, una muy buena, se usa mucho, ¿no? Para medir el nivel Predictor del socioeconómico. ingreso, sí, exactamente. Del estatus económico. Aparte de eso, o sea, a mí se me ocurre una más directa, es, pues hay trabajos, o sea, ahorita pensemos en la términos de la pandemia. Hay gente que trabaja en el computador en la casa y pues gente que no, ¿no? Y no, antes como que los trabajos del computador son lo que uno llama trabajos high skill, que pagan más o no. Entonces, como que, ¿qué Sí. tanta luz usas en tu trabajo? Incluso como que está correlacionado con, pues, si es un trabajo que te paga mucho o poquito o no. Prof, pero todo es observable, ¿no? O sea, eso también es importante, porque podemos controlarlo. Pues más o menos, o sea, hay unas cosas que sí, pero digamos, como tu tipo de trabajo, pues no sé, tal vez número de focos en el hogar, pues, pucha, ¿será que esa base de datos existe? No sé. Como si tienes lavadora, de pronto existe en la base de datos como de, no sé cómo se llama eso en México, pero es con la base de datos con la que se calcula pobreza,
pero no con la base de datos con la que se calcula. No creo que en la NOE pregunten eso. Y pues, o sea, piensa como que uno necesita todos estos datos juntos, ¿no? Necesita para la misma persona observar, no sé, número de focos y lavadora y como sus electrodomésticos y el salario y las horas de sueño. O sea, puede que todo sea observable en bases diferentes para personas diferentes, pero necesitamos que todo sea observable para la misma persona. Ok, ok. A ver, otro. ¿A quién más se le ocurre otro? Bueno, estaba pensando ahorita qué tan rápido amanece en tu ciudad o algo así. ¡Oh, Dios! Descubriste el paper. Muy bien. Entonces, básicamente, con la pregunta, lo que se hace el paper es literalmente dice, necesitamos variación exógena en el sueño, entonces necesitamos, ¿qué vamos a usar como instrumento? Básicamente, está parecido a lo que tú decías, pero básicamente lo mismo es, ¿a qué hora amanece y a qué hora se oscurece en tu ciudad? Y ellos van a usar la hora en que se oscurece, no la que amanece. Entonces, o sea, digamos, lo que ellos van a argumentar son dos cosas. Uno es que a qué horas se anochece afecta a qué horas te vas a dormir. O sea, el número de horas de sueño. ¿Listo? Entonces, esto es como que tan relevante es el instrumento. Y aparte de eso, van a argumentar que el instrumento no está relacionado con ningún otro determinante del salario. O sea, que el número, a qué horas anochece en tu ciudad no determina de ninguna otra manera tu salario. Aquí podemos, o sea, sí tiene un poquito de juego, ¿no? O sea, pensando que en los países desarrollados normalmente están al norte. Claro, pero pensémoslo como si fuera a hacer este estudio en México. O sea, a ver, voy a hacer un mapa de México, no me juzguen por mi mapa mal hecho. Es como así, ¿no? Entonces México tiene 3 zonas horarias, creo. ¿Estoy bien? Son Sí. 2, prof. No, No, son 3. Sí, son 3, perdón. son tres. ¿Es como así o no? Más o menos. Porque Sí, Tijuana sí. está a la misma hora de San Diego, eso estoy seguro, ¿o no? ¿No? Sí, sí. Sí. Eso sí. Yo viví en San Diego muchos años, entonces como que decía, no, pues yo iba a Tijuana y yo no cambiaba la hora. Entonces, ok. Entonces, enfoquémonos en México por un segundo. Y pongamos a una persona que vive aquí versus una que vive acá, ¿sí o no? O sea, justo cuando se vive en la zona horaria de México, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo experimentan esas personas, digamos, la hora a la que se anochece? Es casi igual, ¿no? No, todo lo contrario. Sí, justo con una hora completa de diferencia. Una hora completa de diferencia. Porque digamos, cuando son, no sé, pensemos como en la, bueno, hija pucha, no sé, me acabo de dar cuenta que son las 5:30. La próxima clase seguimos, lo siento, me estaba pasando. La próxima clase seguimos acá donde nos quedamos. Gracias, Que profe. me emociono mucho, lo siento. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Bye, profe. Listo, nos vemos. Gracias, profe. Adiós.